Tal gente, hoy les traigo las resoluciones de la semana 2 de geometría correspondientes al ciclo 2026-1 de CEPREUNI. Empezamos con el tema de triángulos. Pregunta 31. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. 1. El interior de un triángulo está dado por la intersección de los interiores de los dos ángulos. Como vemos aquí, el interior del triángulo está dado por la intersección de los tres ángulos, no solo de dos. Entonces, eso sería falso. 2. En todo triángulo escaleno, los ángulos interiores no son congruentes. Claro, esto es por la misma definición de triángulo escaleno. Esto es verdadero. 3. Todo triángulo obtusángulo tiene dos ángulos agudos. En todo triángulo obtusángulo tenemos un ángulo que en este caso le hemos llamado teta, y este es menor a 180 grados y mayor a 90 grados. Y sabemos que alfa más teta debe ser 180 grados. Pasamos esto a restar, nos queda que teta es igual a 180 grados menos alfa más beta. Reemplazando teta, nos queda que 180 grados debe ser mayor a 180 grados menos alfa más beta. Y esto debe ser mayor a 90 grados. Al desarrollarlo, nos va a quedar que alfa más beta debe ser mayor a 0 grados y menor a 90 grados. Por lo tanto, cada uno de estos ángulos debe ser menor a 90 grados. Es decir, debe ser un ángulo agudo. Por lo tanto, este es verdadero. Esta respuesta sería falso, verdadero, verdadero, clave B. Pregunta 32. ¿Verdadero o falso? Número 1. El segmento determinado en la bisectriz de un ángulo interior de un triángulo por el lado opuesto a dicho ángulo se denomina bisectriz interior. Claro, aquí hemos dibujado la bisectriz interior y como vemos, aquí está cortado por el lado opuesto y este segmento que vemos aquí, de fucsia, sería la bisectriz interior del ángulo. Por lo tanto, este es verdadero. Número 2. En todo triángulo, dos alturas se intersecan. Aquí tenemos el ejemplo de un triángulo octosángulo, donde para dibujar las alturas tenemos que hacer una prolongación de estos lados y nos damos cuenta de que estos no se van a intersectar. Entonces, eso sería falso. Número 3. La mediatriz de un lado de un triángulo interseca a los otros dos lados del triángulo. Miren, aquí tenemos la mediatriz de un lado del triángulo y vemos que solamente va a intersectar a uno de los otros lados. El otro no va a ser intersectado. Entonces, esto sería falso. Por lo tanto, nuestra respuesta sería verdadero, falso, falso, clave C. Número 33. En un triángulo ABC, en el interior se ubican los puntos P y Q, tal que AQ y CP se intersecan en el punto I. Aquí tenemos AQ y CP intersectados en el punto I. Los ángulos BAP y QAC son congruentes a los ángulos PCA y BCQ respectivamente. Entonces, BAP va a ser congruente al ángulo PCA. Aquí tenemos BAP es alfa y PCA sería PCA, aquí tenemos alfa también. Y QAC va a ser congruente a BCQ. Aquí tenemos QAC beta va a ser congruente a BCQ. Aquí tenemos también beta. Si la suma de las medidas de los ángulos APC y AQC es 240 grados, es decir, APC aquí le hemos llamado M y AQC le hemos llamado aquí N. La suma va a ser 240 grados. Ese es el dato. Entonces la medida del ángulo ABC es, esto lo hemos llamado X. Con la propiedad del boomerang sabemos que alfa más beta más X va a ser igual a el ángulo que está acá. Y si aquí tenemos alfa y beta, entonces este ángulo debería ser 180 menos alfa más beta para completar los 180 grados. Ahora, por ángulos opuestos por el vértice, este ángulo sería igual a este. Y por la propiedad del pescadito sabemos que este ángulo más este ángulo va a ser igual a la suma de m más n. Entonces lo escribimos por acá. Alfa más beta más x más 180 grados menos alfa más beta, lo tenemos por acá, va a ser igual a m más n. Y eso es lo que tenemos como dato, 240 grados. Desarrollamos y nos va a quedar que x más 180 grados es igual a 240 grados. Entonces x nos va a dar igual a 60 grados. Clave D. Pregunta 34. ¿Cuál es el mayor valor entero de la medida del menor ángulo externo de un triángulo escaleno? Bien, ese menor ángulo externo le hemos llamado
X. Y para denotarlo así, que es el menor de todos, vamos a ponerle X va a ser menor a Y, que es este otro ángulo externo, y este es menor a Z. Como es escaleno, entonces uno va a ser mayor que el otro y así sucesivamente. Como es escaleno, se va a cumplir sí o sí de esta forma. Entonces sabemos que X debe ser menor que Y. Lo tenemos por aquí. Y también X debe ser menor a Z. Lo tenemos por aquí también. Entonces vamos a sumar verticalmente y nos queda esta forma. 2x es menor a y más z. Ahora, sabemos que la suma de las medidas de los ángulos exteriores debe ser igual a 360 grados. Entonces lo escribimos por acá y despejamos y más z, que es igual a 360 grados menos x. Ahora reemplazamos este y más z y nos queda que 2x debe ser menor a 360 grados menos x. Por lo tanto, x debe ser menor a 120 grados. Lo que nos piden es el mayor valor entero de x. Entonces eso sería 119 grados. Clave C. Pregunta 35. En un triángulo ABC, en los lados BC y AC se ubican los puntos D y E. Aquí tenemos los puntos D y E. Tal que AD y BE se intersecan en el punto P. Entonces tenemos AD y BE que se intersecan en el punto P. Y los ángulos ABE y CAD son complementarios. Es decir, si ABE mide alfa, entonces CAD va a medir 90 grados menos alfa. ¿Cuál es la medida del menor ángulo determinado por las bisectrices de los ángulos BAC? Aquí tenemos la bisectriz del ángulo BAC de amarillo y BPD. Por aquí tenemos la bisectriz del ángulo BPD de verde. Ese es el ángulo que nos piden, X. Entonces, si a este ángulo le llamamos θ, todo este ángulo amarillo sería 90 grados menos alfa más θ. Y como esto es una bisectriz, entonces eso también debe medir 90 grados menos alfa más θ. Por aquí tenemos 90 grados menos alfa más alfa se van. θ más θ nos queda 2θ. Entonces la suma va a ser 90 grados más 2θ. Esto debe medir 90 grados más 2θ. Pero como esto es bisectriz, tenemos que este ángulo va a medir 45 grados más θ y este ángulo también va a medir 45 grados más θ. Ahora, por ángulo exterior, tenemos que x más θ va a sumar este ángulo de acá, que es 45 grados más θ. Desarrollamos y nos queda que x va a ser igual a 45 grados. Clave C. Problema 36. En un triángulo ABC, en el lado AC se ubican los puntos P y Q, que están P y Q, para que los ángulos ABP, PBQ y QBC son congruentes. Aquí tenemos ABP, PBQ y QBC. Cada uno mide alfa. Si BP más BQ es igual a 2K y K pertenece a los enteros positivos, entonces el mayor valor entero de la longitud de PQ es, aquí tenemos PQ, le hemos puesto X. Y este es el dato. Entonces, si le ponemos acá un ángulo beta y aquí tenemos un ángulo teta, este ángulo va a medir alfa más beta y este ángulo va a medir alfa más beta. Entonces, sabemos que a mayor ángulo se lo pone a mayor lado. Y tenemos que alfa más beta obviamente va a ser mayor alfa. Y si a alfa más beta se lo pone A y a alfa se lo pone X, entonces va a tener la misma relación. A va a ser mayor a X. Y lo mismo con B. Sabemos que si a alfa más beta se lo pone B y a alfa se lo pone X, entonces B va a ser mayor a X. Sumamos verticalmente y nos queda de esta manera. Reemplazamos con el dato que nos dice que A más B es igual a 2K. Entonces, en vez de poner A más B, ponemos 2K. 2K mayor que 2X, por lo tanto, K mayor a X. Lo que nos piden es el mayor valor entero de X. Entonces, si X es menor que K y K es un número entero positivo, entonces X va a ser igual a K menos 1. Clave B. Problema 37. En un triángulo ABC, en las prolongaciones de los lados AB y CB se ubican los puntos P y Q. Aquí tenemos la prolongación de AB y aquí vamos a ubicar el punto P. Por aquí vamos a poner la prolongación del lado CB y por aquí el punto Q. Para que los triángulos BAQ y BCP son isósceles de bases
QB y PB respectivamente. Aquí tenemos esos triángulos que se van a formar y cada uno va a ser isósceles. Si AP es igual a 6 y CQ es igual a 8, entonces el mayor valor entero de la longitud de AC es, aquí tenemos AC que le hemos puesto X. Y si a este lado AB le ponemos A, como nos dice que AP es igual a 6, entonces este lado BP debe valer 6 menos A. Y al lado BC le hemos puesto B. Y como nos dice que BQ es igual a 8, entonces QB va a medir 8 menos B. Ahora, como son isósceles, entonces este ángulo θ va a ser menor a 90 grados. Entonces, como θ va a ser agudo, en el triángulo AQC se va a cumplir que este lado al cuadrado más este lado al cuadrado va a ser mayor al lado AC al cuadrado. Y también en el triángulo APC se va a cumplir que el lado AP al cuadrado más el lado PC al cuadrado va a ser mayor a el lado AC al cuadrado. Tenemos por aquí y sumamos verticalmente. Nos va a quedar de esta manera. Ahora, como este ángulo θ es menor a 90 grados, eso quiere decir que alfa va a ser mayor a 90 grados, es decir, un ángulo obtuso. En un triángulo obtusángulo se cumple lo siguiente. Este lado al cuadrado, es decir, el que se le opone al ángulo obtuso, va a ser mayor a la suma de los cuadrados de cada uno de los otros lados. Es decir, x al cuadrado va a ser mayor a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, esas dos ecuaciones las vamos a sumar verticalmente y nos va a quedar de esta manera. 10 va a ser mayor a x. Y lo que nos pide es el mayor valor entero de x. Eso quiere decir que x va a valer 9. Clave C. Pregunta 38. En un triángulo isósceles ABC de base AC, en el interior se ubica el punto P y en el exterior el punto Q. Aquí tenemos en el interior el punto P y aquí tenemos el punto Q en el exterior. Para que la base PQ del triángulo isósceles PBQ, aquí tenemos la base PQ del triángulo isósceles PBQ, interseca al lado BC. Aquí tenemos intersecando al lado BC. Y los ángulos ABP y CBQ son complementarios. Si ABP mide 2 alfa, entonces CBQ va a medir 90 menos 2 alfa. ¿Cuál es la medida del menor ángulo determinado por las rectas AC y PQ? Entonces, si a AC y a PQ lo ubicamos en una recta, la intersección va a ser aquí y lo que nos va a pedir es el ángulo X. Ahora, si a este ángulo le llamamos 2θ, todo esto va a medir 90 grados menos 2 alfa más 2θ. Y para completar los 180 grados, lo que nos va a faltar es 90 grados más 2 alfa para que se elimine con el menos 2 alfa de acá y menos 2θ para que se elimine con el 2θ de acá. Entonces, lo que nos faltaría sería 90 grados más 2 alfa menos 2θ. Como cada uno de esos ángulos debe medir lo mismo, entonces cada uno va a medir 45 grados más alfa menos θ, es decir, la mitad. Ahora, por ángulo exterior, sabemos que este ángulo amarillo va a medir 45 grados más alfa menos θ más 2θ más θ. Y como es un triángulo isósceles, y acá tenemos 2 alfa más 2θ, entonces este ángulo va a medir 90 grados menos alfa menos θ. Y sumado con este ángulo nos va a dar 135 grados. Por lo tanto, X debe medir 45 grados. Clave B. Pregunta 39. En un triángulo ABC, en el interior se ubica el punto P, aquí tenemos el punto P, tal que PAC es igual a 3 veces ACP. Entonces, si ACP mide alfa, entonces PAC va a medir 3 veces alfa. PC es igual a AB más AP. Es decir, si AB mide M y AP mide N, entonces PC va a medir M más N. Y las medidas de los ángulos BAC y PCA se diferencian en 60 grados. Eso quiere decir que si PCA mide alfa, entonces BAC va a medir 60 más alfa, para que haya una diferencia de 60 grados. La pregunta es, ¿cuál es la medida del ángulo BAC? Le hemos llamado X. Ahora lo que hemos hecho es trazar este segmento verde para formar un isósceles. Alfa, alfa, y por acá tendríamos 2 alfa para que complete los 3 alfa de acá. Ahora, alfa más alfa va a ser 2 alfa por ángulo exterior. Y como aquí tenemos 2 alfa y 2 alfa, entonces esto es un isósceles. Por lo tanto, si AP mide n, entonces este lado también va a medir n.
pero recordemos que todo medía m más n. Entonces, este lado va a medir m. Y como esto era un isósceles, porque acá teníamos alfa y por aquí alfa, si esto mide m, eso también va a medir m. Ahora, como esto mide 2 alfa y todo esto mide 60 grados menos 2 alfa, porque recuerda que todo medía 60 grados más alfa, y aquí teníamos ya 3 alfa. Entonces esto va a medir 60 grados menos 2 alfa. Ya, y más el 2 alfa de acá va a ser 60 grados. Y este lado mide m y este lado mide m. Entonces, al cerrar este triángulo, vamos a tener un triángulo equilátero. Por lo tanto, cada uno de sus lados va a medir m. Y aquí tenemos 2 alfa, pero todo este ángulo va a medir 60 grados. Entonces este ángulo va a medir 60 grados menos 2 alfa. Y como aquí se nos formó un triángulo isósceles, porque aquí tenemos m y m, entonces este ángulo debe ser igual a este. Y ambos deben sumar 60 grados menos 2 alfa. Por lo tanto, cada uno de esos ángulos va a medir 30 grados menos alfa. Y 30 grados menos alfa más alfa va a ser x. Es decir, x va a valer 30 grados. Clave C. Problema 40. En un triángulo ABC, en el lado AC se ubica el punto D. Aquí tenemos el triángulo ABC y por aquí el punto D. Se trazan las medianas BM, aquí tenemos de verde, y BN. Aquí tenemos BN de amarillo. Luego se trazan las medianas BP y BQ de los triángulos ABN y CBM. Aquí tenemos BP de fucsia y tenemos BQ de celeste. Si AC es igual a 2 unidades, este es el dato, entonces la longitud de PQ es, lo que nos va a pedir es esta longitud de acá, a la cual le hemos llamado X. Ahora, en este triángulo de acá, donde la mediana es el segmento verde, a cada uno de estos lados le hemos llamado 2B. Y por aquí en el triángulo donde la mediana es de color amarillo, le hemos llamado 2A. Por lo tanto, AN va a medir 2B más 2B más 2A, es decir, 4B más 2A. Pero sabemos que P es el punto medio, porque BP es mediana. Entonces, cada uno de esos lados va a medir 2B más A y por aquí 2B más A. Y lo mismo en el triángulo CBM. Sabemos que esto mide 2A más 2A más 2B, va a medir todo 4A más 2B. Entonces, como BQ es mediana, o sea, Q es punto medio, entonces cada uno de estos lados va a medir 2A más B. Aquí los tenemos. Entonces tenemos que el segmento AP va a medir 2B más A y el segmento AM va a medir 2B. Entonces, este segmento de acá, el MP, va a medir lo que le falta para llegar a 2B más A, es decir, A. Y como todo este segmento mide 2A más B, y aquí ya tenemos A, entonces X va a ser igual a A más B. Y usamos lo que tenemos de dato, que AC es igual a 12. Es decir, 2B más 2B más 2A más 2A va a ser igual a 12. Desarrollamos y nos queda que A más B es igual a 3. Entonces X va a ser igual a 3. Clave C. Pregunta 41. En un triángulo ABC, la altura BH y la bisectriz interior AP se intersecan en el punto D. Aquí tenemos altura BH y AP se intersecan en el punto D. Y la bisectriz interior BQ del triángulo HBC es perpendicular a P. Aquí tenemos la bisectriz interior BQ de amarillo del triángulo HBC y nos dice que es perpendicular a AP, es decir, esto va a medir 90 grados. Si AQ es igual a 12 y BD es igual a 5, aquí tenemos AQ igual a 12 y BD igual a 5. Entonces la longitud de AP es, aquí tenemos la longitud de AP, el cual le hemos llamado X. Aquí lo que hemos hecho es completar ángulos. Aquí vamos a poner alfa, alfa, por aquí el complemento de alfa, por lo tanto esto va a medir también alfa. Como es bisectriz, esto también va a medir alfa. Y como esto es bisectriz y aquí va a ser perpendicular, entonces esto es un triángulo isósceles. Por lo tanto, si esto mide 12, aquí también va a medir 12. Y lo mismo por acá. Bisectriz y por acá un ángulo recto. Entonces, eso también va a ser un triángulo isósceles. Si BD mide 5, entonces BP también mide 5. Entonces trabajamos con Pitágoras en el triángulo ABP. Aquí tenemos 5, 12 y la hipotenusa que es lo que nos falta. Desarrollamos con Pitágoras y nos queda que x es igual a 13, la BD. Problema 42. En un triángulo ABC se traza la bisectriz exterior BE
al que ACE, en ese orden. Entonces tenemos ABC y por aquí la bisectriz exterior BE y ACE en ese orden. Y el triángulo CBE es isósceles de base CE. Entonces, aquí tenemos CBE, isósceles de base CE. Por lo tanto, si este lado mide culebrita verde, este lado también va a medir culebrita verde. ¿Cuál es el mayor valor entero de la medida del ángulo ACB? A este ángulo le hemos llamado θ. Entonces, aquí tenemos 2 alfa. Como aquí va a ser bisectriz, eso también va a medir 2 alfa. Y por acá va a medir 90 grados menos alfa y por acá también, que son isósceles. Ahora sabemos que este ángulo debe ser menor a 180 grados. Por lo tanto, alfa va a ser menor a 45 grados. Y sabemos que este, por ser el suplemento, va a medir 90 grados más alfa. Despejamos alfa y nos queda que alfa es igual a θ menos 90 grados. Ahora, reemplazando aquí, vamos a tener que θ menos 90 grados es menor a 45 grados. Por lo tanto, θ va a ser menor a 135 grados. Y lo que nos piden es el mayor valor entero de θ. Es decir, θ va a ser igual a 134 grados. Clave D. Pregunta 43. En un triángulo ABC, BAC mide 3 veces BCA y se trazan las bisectrices interior y exterior BD y BE, tal que BD mide 5 y BC mide 12. Entonces aquí tenemos la bisectriz interior BD, que mide 5, y la bisectriz exterior BE, que mide 12. ¿Cuál es la longitud de la bisectriz interior BM del triángulo ABE? Aquí tenemos ABE y por aquí está la bisectriz interior, al cual le hemos llamado X. Ahora, si a este ángulo le llamamos 2 alfa, como el segmento BD de verde es bisectriz, entonces este ángulo también va a medir 2 alfa. Entonces lo que nos quedaría para completar los 180 grados sería 180 grados menos 4 alfa. Pero nos dice que BAC mide el triple que BCA. Entonces lo vamos a distribuir así. 135 grados menos 3 alfa y por acá 45 grados menos alfa. Ahora BE, el de amarillo, es bisectriz. Y como todo esto por suplemento va a medir 180 grados menos 4 alfa, entonces esto va a medir 90 grados menos 2 alfa y por acá 90 grados menos 2 alfa. Por ángulo exterior, si aquí tenemos 45 grados menos alfa, esto debe medir 45 grados menos alfa para completar el ángulo de acá. Ahora, como este ángulo mide 90 grados menos 2 alfa y nos dice que BM es bisectriz, entonces este ángulo mide 45 grados menos alfa y este ángulo también mide 45 grados menos alfa. Y por aquí tenemos un triángulo isósceles, porque estos dos ángulos miden lo mismo. Entonces, si esto es X, eso también va a ser X. Y por aquí se nos va a formar otro triángulo isósceles. Si aquí tenemos 90 grados menos 2 alfa, cada uno de estos ángulos va a medir 45 grados más alfa. Entonces, si aquí es X, aquí también va a medir X. Todo esto va a medir 2X y vamos a aplicar Pitágoras en el triángulo EBD, donde los catetos son 12 y 5 y la hipotenusa es 2X. De aquí nos va a quedar que X va a ser igual a 6,5. Clave B. Problema 44. En un triángulo ABC, en el lado AC se ubica el punto P y en los triángulos ABP y PBC se trazan las bisectrices interiores BD y BE. Aquí tenemos el punto P y por aquí los triángulos ABP y PBC, de donde vamos a trazar las bisectrices BD y BE. Si DE es igual a 2K, es decir, todo esto va a medir 2K, y K pertenece a los enteros positivos, eso es lo que tenemos de dato. Entonces el menor valor entero de BP es, lo que nos pide es el menor valor entero de este segmento de acá, al cual le hemos llamado X. Entonces por ser bisectrices, a este ángulo le hemos llamado alfa y aquí también va a ser alfa. Y por acá también beta y beta. A estos ángulos le hemos llamado teta y phi. Por ángulo exterior, este ángulo va a medir la suma, es decir, beta más phi, y por aquí va a medir alfa más teta. Ahora, sabemos que mayor ángulo se le pone mayor lado. En el triángulo DBP nos damos cuenta de que este ángulo, que es alfa más teta, es mayor a el ángulo de acá, que es alfa. Por lo tanto, X va a ser mayor a DP. Y lo mismo en el triángulo PBE. Aquí tenemos
beta más phi, que es mayor a beta. Por lo tanto, X va a ser mayor a el segmento PE. Por aquí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una suma vertical. Y nos queda de esta manera, donde DP más PE es igual a DE. Entonces, 2X va a ser mayor a DE. Y sabemos que DE es igual a 2K. Entonces, 2X va a ser mayor a 2K. Por lo tanto, X es mayor a K. Lo que nos piden es el menor valor entero de X. Si X es mayor a K y K pertenece a los enteros positivos, entonces X va a ser igual a K más 1. La C. Problema 45. En un triángulo ABC, las bisectrices exteriores BD y CE se intersecan en un punto P. Aquí tenemos las bisectrices exteriores CE y BD que se intersecan en el punto P, tal que AP interseca ABC en el punto Q. Aquí tenemos AP y aquí tenemos ABC que se intersecan en el punto Q. Si AB más AC es igual a 6, aquí tenemos AB y AC que es igual a 6. Eso es lo que tenemos de dato. Entonces la mayor longitud entera del lado BC es, aquí tenemos, BC le hemos llamado X. Sabemos que este lado va a ser menor a la suma de los otros dos lados, es decir, AB más AC es mayor a X. Y AB más AC ya lo tenemos por acá, que es igual a 6. Entonces, 6 es mayor a X. Como la bisectriz exterior se va de este lado, entonces el lado AB va a ser mayor al lado BC. Y por acá la bisectriz exterior de amarillo se va por este lado, entonces AC también va a ser mayor a BC. Vamos a hacer una suma vertical por acá y nos queda que AB más AC es mayor a 2 veces BC. BC es lo que queremos hallar, es decir, X. Y AB más AC tenemos que es igual a 6. Por lo tanto, reemplazamos y nos queda de esta manera. 3 es mayor a X. Entonces, X es menor a 6, pero también X es menor que 3. Nos quedamos con esta. Lo que nos piden es el mayor entero de X. Por lo tanto, X va a ser igual a 2. Clave A. Ahora entramos a congruencia de triángulos. La pregunta 46 es sobre verdadero o falso. 1. Dos triángulos, rectángulos isósceles con un lado en común son congruentes. Aquí tenemos dos triángulos isósceles y vemos claramente que no son congruentes, ya que la hipotenusa de este triángulo, que es culebrita verde, debe ser menor a la hipotenusa de ese triángulo. Por lo tanto, no van a ser congruentes. La primera es falsa. Si dos lados y un ángulo de un triángulo son congruentes a dos lados y un ángulo de otro triángulo, entonces esos triángulos son congruentes. Mira, aquí tenemos culebrita verde y culebrita verde. Y por acá culebrita amarilla y por acá culebrita amarilla. Pero este ángulo alfa le hemos puesto por acá. Entonces no va a cumplir ninguno de los criterios para confirmar la congruencia. Por lo tanto, este es falso. 3. Dos triángulos rectángulos con dos lados en común son congruentes. Aquí hemos dibujado un triángulo rectángulo de color rojo y encima hemos puesto dos lados en común, que en este caso serían los catetos de color azul. Y nos damos cuenta que si queremos cerrar todo este triángulo azul, va a tener que ser sí o sí la hipotenusa. Y si hubiéramos elegido un cateto y una hipotenusa, hubiéramos tenido que trazar sí o sí el otro cateto, que quedaría igual. Por lo tanto, esto va a ser verdadero. La respuesta sería falso, falso, verdadero, clave E. Pregunta 47. En un triángulo ABC se traza la mediana BD. En el exterior relativo a AC se ubica el punto E. Aquí tenemos el punto E. De modo que ED es la altura del triángulo AEC. Entonces aquí unimos ED y aquí se va a formar un ángulo de 90 grados. Si la medida del ángulo BAC es igual a dos veces la medida del ángulo DEC y ese es igual a 40 grados, entonces BAC es 40 grados. Aquí tenemos BAC 40 grados. Y dos veces DS es 40 grados. Entonces DS mide 20 grados. Aquí lo tenemos, 20 grados. Y BDC es igual a 110 grados. BDC, 110 grados. Entonces la medida del ángulo BCA es, aquí tenemos BCA, le hemos llamado X. Como aquí tenemos 110, el suplemento sería 70 grados.
y aquí teníamos 40 grados. Para completar los 180 grados, esto debe ser 70 grados. Esto mide 20. Para completar los 90, sería por acá 70 grados. Ahora, como aquí es 50 grados, acá va a valer 40 grados. Y como aquí mide 70, entonces eso también va a ser un triángulo isósceles. Entonces en el triángulo BAC tenemos culebrita verde, 40 grados, tronco fucsia. Y en el triángulo DAE tenemos culebrita verde, 40 grados, tronco fucsia. Entonces son congruentes. Si aquí a culebrita verde se lo pone 50 grados, aquí también se le debe poner 50 grados. Por lo tanto, X va a ser igual a 50 grados. Clave D. Pregunta 48. En un triángulo ABC se ubican los puntos E, D y F en BC, AB y AC respectivamente. De modo que DEF es equilátero. Entonces, aquí tenemos el triángulo DEF que se ha formado, que es equilátero, y a cada uno de sus lados le hemos puesto el valor de culebrita. Y cada uno de sus ángulos va a medir 60 grados. Y AD es igual a FC. Entonces, si AD mide culebrita verde, FC también va a medir culebrita verde. Si la medida del ángulo BAC es igual a 60 grados, aquí tenemos 60 grados, entonces la medida del ángulo ABC es, aquí le hemos llamado el ángulo X. Ahora, si este ángulo le ponemos alfa, para completar los 180, esto va a medir 120 grados menos alfa. Y como aquí mide 60 grados, aquí también vamos a tener que ponerle 120 grados menos alfa. Y para completar los 180 grados en este triángulo, aquí también va a tener que medir alfa. Y por aquí tenemos 120 grados menos alfa más 60 grados. Para completar los 180 grados, esto debe medir alfa. Entonces lo que tendríamos es culebrita verde, 120 grados menos alfa, culebrita amarilla. Y por aquí también, culebrita verde, 120 grados menos alfa y culebrita amarilla. Entonces estos triángulos son congruentes. Caso lado, ángulo, lado. ADF es congruente a CFE. Por lo que si a culebrita amarilla se lo pone 60 grados, entonces por acá también se le va a poner 60 grados. Entonces tendríamos 60, 60. Aquí tendría que valer 60 grados. Por lo tanto, X es igual a 60 grados. Clave A. Pregunta 49. En un triángulo ABC se prolonga CA hasta D. Aquí tenemos CA, prolongamos hasta el punto D. De modo que BD es igual a AC. Entonces tenemos BD, culebrita verde, igual a AC, culebrita verde por acá también. Dos veces la medida del ángulo ABD es igual a tres veces la medida del ángulo BCA y eso es igual a 6x. Entonces vamos por partes. Dos veces ABD es igual a 6x. Entonces ABD va a medir 3x. Aquí lo tenemos. ABD 3x. Y 3 veces BCA igual a 6x. Entonces BCA va a medir 2x. Por aquí tenemos BCA 2x. Entonces la medida del ángulo BCA es, aquí tenemos BCA, y es lo que queremos hallar, que es 2x. Ahora, si esto mide 2x, esto debe medir 5x para completar los 7x, que es el ángulo exterior acá. Y vamos a hacer este trazo AE, donde va a ser congruente a AB. Por lo tanto, si AB mide tronco fucsia, AE también va a medir tronco fucsia. Por lo tanto, esto va a medir 5x también. Y como aquí ya tenemos 2x, entonces aquí va a tener que valer 3x. Por lo tanto, se nos va a formar dos triángulos congruentes. Por aquí tenemos tronco 3x culebrita. Y aquí también tenemos tronco 3x culebrita. Entonces, el triángulo DBA es congruente al triángulo CAE. Entonces, como aquí lo que nos faltaba es 180 grados menos 10x para completar los 180 grados de todo ese triángulo, que es el ángulo que se lo pone al tronco, entonces a tronco también se le va a poner 2x. Por lo tanto van a ser la misma medida. 180 grados menos 10x va a ser igual a 2x. Por lo tanto x va a ser igual a 15 grados. Lo que nos piden es el ángulo BCA, que mide 2x. Entonces 2x es igual a 30 grados. Clave D. Pregunta 50. En un triángulo ABC recto en B, se traza la seriana BD, de modo que AB es igual a CD. Aquí tenemos el triángulo ABC recto en B, donde tenemos trazada la mediana BD, de modo que AB, aquí tenemos ABD
tronco verde igual a CD. Aquí tenemos CD igual a tronco verde. Y 3 veces la medida del ángulo BAC es igual a 2 veces la medida del ángulo DBC. Por lo tanto, si BAC es igual a 2 alfa, entonces DBC debe ser igual a 3 alfa. Aquí lo tenemos, 2 alfa y 3 alfa. Calcule la medida del ángulo BCA. Aquí tenemos BCA igual a X. Entonces, como aquí tenemos 90 grados menos 3 alfa y aquí 2 alfa, este ángulo, por ángulo exterior, va a medir 90 grados menos alfa. Ahora lo que vamos a hacer es trazar el segmento BE, tal que sea congruente con BD. Si esto mide culebrita amarilla, por aquí también va a medir culebrita amarilla. Si esto mide 90 grados menos alfa, esto también va a medir 90 grados menos alfa. Por lo tanto, esto va a medir 2 alfa y para completar los 3 alfa, esto va a medir alfa. Ahora tenemos culebrita amarilla 90 grados menos alfa, culebrita verde. Y por aquí tenemos culebrita amarilla 90 grados menos alfa, culebrita verde. Por lo tanto, el triángulo BEA es congruente al triángulo BDC. Si a culebrita verde se lo pone 90 grados menos alfa, entonces por aquí, culebrita verde también se le va a poner 90 grados menos alfa. Y en este caso sería igual a 3 alfa. Igualamos y al desarrollar nos queda que 2 alfa es igual a 45 grados. Y sabemos que a culebrita amarilla se le va a poner 2 alfa. Por lo tanto aquí, culebrita amarilla también se le va a poner 2 alfa, que es igual a x. Entonces x es igual a 2 alfa. Y por aquí tenemos el valor de 2 alfa. Por lo tanto, x va a ser igual a 45 grados. Clave E. Pregunta 51. En un triángulo ABC se traza la seriana AE con E en BC. Aquí tenemos la seriana AE con E en BC. Se ubica el punto D en el semiplano determinado por BC que no contiene A. Aquí tenemos el semiplano que contiene A y por aquí tenemos el que no lo contiene. Entonces D está por aquí. De modo que la medida del ángulo DBC es igual a la medida del ángulo BAE. Aquí tenemos DBC igual a alfa y por aquí BAE igual a alfa. CD es paralelo a AB. Entonces, CD paralelo a AB. Si BCD es igual a 80 grados, entonces BCD 80 grados, BCA igual a 50 grados, entonces BCA por acá 50 grados, CD es igual a A, por acá CD igual a A, y CE igual a B. Por aquí tenemos CE igual a B. Calcule AB, esto es X. Como AB y CD son paralelas, entonces por la Z tenemos que, si aquí mide 80 grados, acá también va a medir 80 grados. Ya tenemos 50 acá, entonces aquí también va a medir 50 grados. Por lo tanto, se nos forma un triángulo isósceles. Si esto mide tronquito, esto también va a medir tronquito. Entonces por aquí tenemos 80 grados tronco, alfa, y por aquí también tenemos 80 grados tronco y alfa. Eso sería el caso de ángulo lado ángulo. Por lo tanto, el triángulo BAE es congruente al triángulo CBD. Entonces, si a alfa se lo pone A, por aquí también a alfa se lo va a poner. Entonces, todo esto mide A más B. Y como este es un isósceles, aquí vale tronco, acá también vale tronco. Entonces, X es igual a más B. Clave E. Pregunta 52. En un triángulo ABC se ubica los puntos D, E y F en BC, en la región exterior relativo a BC y en la prolongación de AB, respectivamente. Entonces aquí tenemos los puntos D, E y F. De modo que FBC es igual a BDE y es igual a SA. Y S es igual a AC. Entonces, si aquí tenemos S que es mide culebrita verde, es igual a AC que también va a medir culebrita verde. Calcule ED sobre AB más BD. Entonces aquí le ponemos el ángulo Φ y aquí le ponemos el ángulo θ. Todo este ángulo va a medir Φ más θ. Y como es igual a este ángulo y el de acá, cada uno va a medir también Φ más θ. Y si aquí le ponemos el ángulo alfa, tendremos que phi más teta más alfa es igual a 180 grados. Por aquí lo tenemos. Y como aquí ya tenemos alfa y phi, lo que nos faltaría para los 180 grados sería teta.
Ahora, por acá tenemos phi más teta. Lo que nos falta para 180 grados sería alfa. Entonces ya tendríamos alfa, teta, y por aquí lo que nos faltaría sería phi. Por lo tanto, aquí tenemos phi culebrita, teta. Y por aquí también phi culebrita, teta. Por lo tanto, el triángulo ACB es congruente al triángulo CED. Ahora, si a phi se lo pone A, entonces aquí a phi también se le va a poner A. Y si a ese segmento le llamamos B, entonces a teta se le pone A más B. Por lo tanto, aquí también a teta se le va a poner A más B. Ahora lo que nos pide es ED sobre AB más BD. Sabemos que ED va a medir A más B. Aquí lo tenemos. Y AB sería A y BD sería B. Por lo tanto sería A más B. Dividimos y el resultado va a ser 1. Clave B. Pregunta 53. En el interior de un ángulo AOB se ubica el punto P, de modo que O y P están en el mismo semiplano determinado por la recta AB. Entonces por aquí vamos a poner a P y por aquí va a estar el punto AO es igual a BP. Entonces si esto es culebrita, BP también va a ser culebrita. PAO es igual a PBA. Entonces PAO le hemos puesto alfa es igual a PBA, que también va a medir alfa. APB menos PBA es igual a 2 veces AOP. PBA lo pasamos a sumar y nos queda que APB es igual a 2 veces AOP más PBA. Eso quiere decir que si a este le llamamos phi, y aquí sería alfa más phi, este ángulo exterior, entonces el dato nos dice que APB va a ser igual a 2 veces AOP, es decir, 2 veces phi más PBA, y eso es igual a alfa. Entonces sería 2 veces phi más alfa. Si aquí ya tenemos alfa más phi, lo que nos va a faltar acá va a ser phi, para completar los 2 phi más alfa. Lo que nos dice es, calcule AB, al cual le hemos llamado X. Ahora sumamos este ángulo alfa más phi, nos va a dar el ángulo exterior, que es alfa más phi. Por lo tanto, aquí se nos va a formar un isósceles. Entonces, si esto mide m, esto también va a medir m. Y aquí nos damos cuenta que tenemos alfa, culebrita, phi. Y aquí tenemos alfa, culebrita, phi. Por lo tanto, el triángulo AOP es congruente al triángulo PBE. Entonces, si a phi se lo pone m, por aquí también a phi se le va a poner m. Entonces tenemos por acá m y m. Por lo tanto, AB va a medir 2m. Pero sabemos que AP mide m. Entonces, si AP mide m y AB mide 2m, entonces vamos a poner x en función de AP. Por lo tanto, x es igual a 2 veces AP. Clave D. Pregunta 54. En un triángulo isósceles ABC de base AC se ubica el punto P exterior relativo a AB, de modo que APB es isósceles de base AB. Aquí tenemos el punto P y se nos formó el triángulo APB, que es isósceles de base AB. Y tenemos este dato. 2 veces CPA es igual a 5 veces CPB y esto es igual a 10 veces PCB. Por aquí lo tenemos. A cada uno de estos miembros le vamos a dividir entre 10 y nos va a quedar de esta manera. Ahora, a esto le vamos a igualar a un ángulo alfa. Por lo tanto, nos va a quedar que el ángulo CPA es igual a 5 veces alfa. Por aquí lo tenemos. CPA 5 alfa. El ángulo CPB va a ser igual a 2 por alfa, 2 alfa. CPB igual a 2 alfa. Y el ángulo PCB es igual a alfa. Por aquí lo tenemos. PCB igual a alfa. Calcule la medida del ángulo BCP, es decir, el ángulo alfa. Lo que vamos a hacer es trazar el segmento BE tal que se forme acá un triángulo isósceles. Si esto mide 2 alfa, esto va a medir 2 alfa. Si esto mide culebrita fucsia, esto también va a medir culebrita fucsia. Entonces tenemos acá alfa, lo que nos faltaría sería alfa, para completar los 2 alfa. Entonces en estos triángulos tenemos culebrita fucsia, culebrita verde y culebrita fucsia. Y aquí también culebrita fucsia, culebrita verde
culebrita fracción. Eso sería el caso lado, lado, lado. Por lo tanto, el triángulo ABP es congruente al triángulo BCE. Si aquí vemos que a culebrita verde se lo pone 7A, entonces por acá también a culebrita verde se le va a poner 7A. Ahora vamos a sumar alfa más 7A más alfa igual a 180 grados, de donde nos va a quedar que alfa es igual a 20 grados. Clave B. Pregunta 55. En un triángulo isósceles ABC de base AC se ubica el punto P exterior relativo a AB. Por aquí tenemos el punto P. De modo que PBC es isósceles de base PB. Aquí tenemos PBC, isósceles de base PE. Sus lados congruentes miden culebrita verde y por acá culebrita verde. Si la medida del ángulo CPA es igual a 2x, aquí tenemos CPA 2x. PCB mide beta, aquí tenemos PCB beta. Y PCA igual a 90 menos 3x. Por acá está PCA 90 menos 3x. Calcule BAP, que es este ángulo. Lo que hemos hecho aquí es prolongar el lado PA hasta el punto E, de modo que se forme un triángulo isósceles, donde aquí va a medir 90 grados menos x y por acá también 90 grados menos x. Ahora, como esto mide 90 grados menos x y aquí mide 2x, entonces eso también va a medir 90 grados menos x. Por lo tanto, aquí también se va a formar otro triángulo isósceles, donde si esto mide culebrita amarilla, eso también va a medir culebrita amarilla. Por lo tanto, tenemos culebrita verde, culebrita amarilla, culebrita verde. Y por aquí tenemos culebrita verde, culebrita amarilla y culebrita verde. Ese sería el caso lado, lado, lado. Por lo tanto, tenemos que el triángulo SP es congruente al triángulo ACB. Y ya tenemos 180 grados menos 2x. Por suplemento, esto debe medir 2x. Entonces aquí tenemos 90 grados menos x. Por acá también debe medir 90 grados menos x. Pero ya tenemos 90 grados menos 3x. Por lo tanto, esto mide 2x. Eso quiere decir que el ángulo que está acá mide igual que el ángulo que está aquí, que mide beta. Entonces lo que queremos hallar, que es 2x, va a ser igual a beta. Clave D. Problema 56. En el interior de un triángulo rectángulo ABC recto en B, se ubica el punto D de modo que BD es igual a DC. La medida del ángulo DBA es igual a 3 veces la medida del ángulo DAB. Entonces, si DAB mide alfa, DBA va a medir 3 veces alfa. AD es igual a BC más BD. Entonces la medida del ángulo ADC es, aquí tenemos ADC, que le hemos llamado el ángulo X. Lo que hemos hecho es trazar BE, del que se forma acá un triángulo isósceles, donde esto mide alfa, acá mide alfa, por lo tanto acá va a medir 2 alfa, y como todo esto mide 3 alfa, aquí debe medir 2 alfa. Entonces tenemos 2 alfa, otro triángulo isósceles. Si aquí mide A, aquí también debe medir. Y tenemos que AD es igual a BC más BD. Y aquí ya tenemos BD, que es igual a A. Entonces lo que nos faltaría, que es B, es lo que va a valer BC. Aquí tenemos BC igual a B. Entonces ya tenemos A, B, A. Y por aquí tenemos A, B, A. Por lo tanto, ese es el caso de lado, lado, lado. Entonces, el triángulo EBD es congruente al triángulo CBD. Si a A se lo pone 2 alfa, aquí también a A se lo va a poner 2 alfa. Entonces, alfa más 2 alfa más 2 alfa va a medir 90 grados. Desarrollamos y nos queda que alfa es igual a 18 grados. Ahora por el boomerang tenemos 2 alfa, 4 alfa y aquí 2 alfa. Sumamos y nos va a dar el valor de x. Por lo tanto, 8 alfa es igual a x. Y ahora reemplazamos. Sabemos que alfa es igual a 18 grados. Por lo tanto, x va a ser igual a 144 grados. Clave A. Problema 57. En el exterior relativo a la base AC de un triángulo isósceles ABC, se ubica el punto D, de modo que AD más DB es igual a AC. Aquí tenemos AD, le hemos puesto un valor de A, y a DB le hemos puesto el valor de B. Por lo tanto, AC, que es este verde, va a ser igual a más B. Si 7 veces BD es igual a 2 veces DBC y es igual a 14 veces ABD, aquí tenemos este dato,
A cada uno le hemos dividido entre 14 y nos va a quedar de esta manera. Y si a esto le igualamos a un ángulo alfa, entonces nos quedaría que B de A es igual a 2 veces alfa. Por aquí está, B de A igual a 2 veces alfa. Aquí, DBC igual a 7 veces alfa. Aquí tenemos DBC igual a 7 veces alfa. Por aquí, ABD igual a alfa. Entonces, ABD igual a alfa. Lo que vamos a hacer es ubicar en la prolongación de BD un punto E, tal que se forme por acá un triángulo isósceles. Si esto mide 2 veces alfa, cada uno va a medir alfa. Y como este lado mide A, entonces este lado también va a medir A. Ahora, vemos que esto mide alfa. Y aquí también mide alfa. Por lo tanto, si esto mide culebrita, esto también va a medir culebrita. Entonces por aquí tenemos culebrita, A más B, culebrita. Y aquí también tenemos culebrita, A más B, culebrita. Este es el caso lado, lado, lado. Entonces, el triángulo EBA es congruente al triángulo ACB. Y si a culebrita se le pone el ángulo alfa, aquí también a culebrita se le va a poner el ángulo alfa. Y lo mismo por acá, culebrita, el ángulo alfa. Por lo tanto, alfa más 7 alfa más alfa es igual a 180 grados. Desarrollamos y nos queda que alfa es igual a 18 grados. Clave B. Pregunta 58. En el interior de un triángulo equilátero ABC se ubica el punto D, de modo que DAC más DCB es igual a 2 veces ABD. Si aquí ponemos DAC 2 alfa y aquí le ponemos a DCB 2 beta, entonces este ángulo de acá, que es ABD, va a medir alfa más beta, ya que nos dice que al sumar este ángulo más este ángulo va a ser el doble que alfa más beta. Calcule la medida del ángulo DBA, es decir, lo que nos pide es el ángulo alfa más beta. Vamos a completar ángulos. Si esto es un triángulo equilátero, entonces este ángulo va a ser 60 grados. Si aquí tenemos 2 alfa, tendríamos que tener 60 grados más 2 alfa. Y si aquí tenemos 2 beta, por aquí tenemos que tener 60 grados menos 2 beta. Para completar los 180 grados acá, tenemos que tener 120 grados más 2 beta menos 2 alfa. Y por acá, para completar los 180 grados, debemos tener 120 grados más alfa menos beta. Y por aquí, si esto mide 60 grados, ya tenemos alfa más beta. Esto debe medir 60 grados menos alfa menos beta. Y para completar los 180 grados, esto debe medir 120 grados más alfa menos beta. Nos damos cuenta de que estos dos ángulos miden lo mismo. Y aquí tenemos un lado en común. Ahora tenemos que 2 beta es menor a 60 grados, porque todo esto mide 60 grados. Por lo tanto, beta va a ser menor a 30 grados, entonces menos beta va a ser mayor a menos 30 grados. Y si a cada uno de los miembros le sumamos 120 grados más alfa, obtendremos que 120 grados más alfa menos beta es mayor a 90 grados más alfa. Este ángulo de acá es el mismo que este. Y como es mayor a 90 grados más alfa, entonces comprobamos que este es un ángulo obtuso, que es el ángulo mayor de este triángulo. Y lo mismo va a pasar por acá. Por lo tanto, tenemos que este es el ángulo mayor de todo ese triángulo. Entonces va a ser mayor a este lado. Por lo tanto, tenemos el caso de congruencia ángulo, lado, lado, donde el último lado es el mayor entre los dos que estamos analizando. Sería culebrita, tronco, 120 grados más alfa menos beta. Y aquí tenemos culebrita, tronco, 120 grados más alfa menos beta. Entonces, el triángulo ABD es congruente al triángulo CBD. Si a tronco se lo pone 2 beta, a tronco se lo pone acá también 2 beta, que en este caso es 60 grados menos 2 alfa. Entonces reemplazamos y nos queda que 2 alfa más 2 beta es igual a 60 grados. Lo que nos pide es alfa más beta. Dividimos entre 2 y nos queda que alfa más beta va a ser igual a 30 grados. Clave D. Problema 59. En un triángulo ABC se traza la altura AH, H en BC. Aquí tenemos la altura AH, donde H está en BC. Se prolonga AC hasta P. Aquí tenemos AC, lo prolongamos hasta P. Tal que BP es igual a AH.
Aquí tenemos BP, que mide culebrita amarilla, igual a AH, culebrita amarilla. CH es igual a CP. Aquí tenemos CH, tronco, igual a CP, tronco. Y BPC es igual a 40 grados. Aquí tenemos BPC igual a 40 grados. Calcule la medida del ángulo PBH. Aquí a PBH le hemos puesto 2 alfa. Y eso es lo que queremos hallar. Si aquí tenemos 2 alfa y acá 40 grados, entonces por ángulo exterior esto va a medir 40 grados más 2 alfa. Como este es un isósceles, entonces cada uno de estos lados debe medir 20 grados más alfa, para que ambos sumen 40 grados más 2 alfa. Ahora lo que vamos a hacer es prolongar BC hasta el punto E, para que aquí se forme un isósceles. Por ángulos opuestos por el vértice, si aquí tenemos 40 grados más 2 alfa, aquí también vamos a tener 40 grados más 2 alfa. Y como esto es un isósceles, aquí también le vamos a poner 40 grados más 2 alfa. Y como esto mide tronco, esto también va a medir tronco. Aquí nos damos cuenta que tenemos 2 alfa y 40 grados más 2 alfa. Y como a mayor ángulo se le pone mayor lado, entonces culebrita va a ser mayor a tronco. Entonces el lado opuesto al ángulo en el que estamos analizando es el mayor entre estos dos. Por lo tanto, se cumpliría el caso ángulo lado-lado. Por lo tanto, el triángulo CHA es congruente al triángulo EPB. Si a tronco se lo pone 2 alfa, por acá también a tronco se lo va a poner 2 alfa. Por lo tanto, sumamos 2 alfa más 40 grados más 2 alfa debe ser igual a 90 grados. Entonces, 2 alfa es igual a 25 grados. Clave E. Pregunta 60. En el interior de un triángulo isósceles ABC de base AC se ubica el punto P. Aquí está el punto P. De modo que PAC más PCB es igual a 30 grados más PBA. Aquí tenemos el ángulo PAC, que le hemos llamado teta. Tenemos el ángulo PCB, que le hemos llamado beta. Y tenemos el ángulo PBA, que le hemos llamado alfa. Entonces nos quedaría así. Teta más beta es igual a 30 grados más 2 veces alfa. Esto es el dato. Y ABC es igual a 40 grados. Aquí tenemos que todo este ángulo va a ser igual a 40 grados. Entonces, el ángulo ABP le hemos puesto alfa, y eso es lo que queremos hallar. Como nos dice que todo este ángulo mide 40 grados, y aquí ya tenemos alfa, entonces este ángulo va a medir 40 grados menos alfa. Como este es un triángulo isósceles, y aquí tenemos 40, entonces cada uno de estos dos ángulos va a medir 70 grados. Como aquí tenemos beta, esto va a medir 70 grados menos beta. Y como aquí tenemos teta, este ángulo va a medir 70 grados menos teta. Ahora vamos a construir un triángulo congruente a CBP y lo vamos a hacer por acá abajo, el triángulo ABE. Ponemos los lados congruentes, tronco acá, por aquí culebrita verde y aquí ya estaba culebrita verde. Aquí culebrita blanca, entonces acá es culebrita blanca. Y completamos los ángulos. Si a tronco se lo pone 40 grados menos alfa, aquí a tronco se le va a poner 40 grados menos alfa. Ahora, trazamos BE y como este es un triángulo isósceles y aquí mide 40 grados, entonces cada uno de estos dos ángulos va a medir 70 grados. Ahora tenemos 70 grados menos θ, 70 grados y alfa, entonces lo que nos falta para completar los 180 grados sería 40 grados más θ menos alfa. Y por aquí tenemos beta, 70 y 40 grados menos alfa. Lo que nos falta para llegar a 180 grados sería 70 grados más alfa menos beta. Acá vamos a jugar con el dato. En vez de 2 alfa le vamos a poner alfa más alfa. Este alfa va a pasar acá a restar y este beta va a pasar acá a restar. Nos quedaría de la siguiente manera. 40 grados más teta menos alfa es igual a 70 grados más alfa menos beta. Y esos son los ángulos que tenemos acá. 40 grados más teta menos alfa y por acá 70 grados más alfa menos beta. Entonces nos dice que estos dos ángulos son iguales. Por lo tanto, este es un triángulo isósceles. Si esto mide tronco, eso también va a medir tronco. Por lo tanto, aquí se va a formar otro triángulo isósceles, donde este ángulo, que es 70 grados menos beta, va a ser igual a este ángulo de acá, que es teta. Por aquí lo tenemos, pasamos el menos beta a sumar y reemplazamos el dato. Tenemos que teta más beta es igual a 30 grados más 2 alfa.
Por lo tanto, esto de acá sería 30 grados más 2 alfa. Por aquí lo tenemos y nos quedaría que alfa es igual a 20 grados. Clave C.